Hola, hola y bienvenidos de nuevo a Matsuro Kids. Hoy tenemos algo diferente, pero igual de impresionante. Desde el primer vistazo a la caja, ya se siente que este modelo tiene algo especial. Una presencia distinta, elegante y poderosa. Porque este no es un Gundam, pero tiene el porte de uno. Un caballero blanco que parece salido directamente de una leyenda. El titán Great Sword Tristan de la línea SNAA de Round Table Knights. Así que, prepárate, porque hoy vamos a construir y analizar a fondo este increíble kit. Y créeme, SNAA se lució. Desde la caja, el Tristan impone presencia. Arte en tonos metálicos, runners densos y un manual limpio, pero sí sin traducción al inglés, típico de SNA. Estamos frente a un kit de 1 a 144 con una altura final de aproximadamente que ronda entre los 15 a 16 centímetros, lo que lo deja dentro del mismo rango que un Real Grade de Bandai. Ahora bien, su precio varía según distribuidor, ronda entre los 22 y 40 dólares y forma parte de una serie inspirada en caballeros y armas de la era artúrica, reinterpretadas en formato de mecha. Los runners muestran una excelente separación de color, algo que SNA ha ido perfeccionando. El acabado del plástico tiene un brillo metálico suave, sin rebabas notorias. El kit incluye water decals, algo que siempre se agradece porque eleva muchísimo el resultado final. En cantidad de piezas, aunque esta compañía no tiene cifras oficiales como tal, se siente bastante similar a un RG, ya que este posee muchas piezas pequeñas, posee subensamblajes complejos y articulaciones las cuales están bien distribuidas. Y ahora, vamos con lo mejor. El armado de este kit es bastante entretenido. Cada pieza encaja firme, sin holgueras y la estructura interna se siente bastante sólida. Durante el proceso, noté algo importante. En el caso de las piernas, si las armas directo sin lijar, las rodillas pueden quedar un poco forzadas, por lo cual te recomiendo lijar levemente el inner frame en las zonas de fricción. Con eso el movimiento mejora mucho y evitarás marcas de estrés a largo plazo. Fuera de eso, el armado es bastante fluido, no hay zonas frágiles ni plásticos blandos, toda la sensación de un kit
bien pensado y agradable de montar. Este kit posee un inner frame, lo cual permite una muy buena movilidad, aunque el peso de la espada gigante puede desbalancearlo si no se usa base. Los brazos tienen un rango completo y las rodillas doblan casi los 90 grados. Una vez ajustadas, las articulaciones se sienten firmes y confiables. Lo mejor es la sensación de realismo mecánico cuando lo mueves, algo muy parecido a lo que se siente con los Real Grade de Bandai.
La línea Round Table Knights de SNAA debutó en el año 2023, presentando una reinterpretación de los clásicos mechas de caballería. Cada modelo de esta línea es un caballero con su propio estilo y armamento distintivo. En el caso del Tristán, se caracteriza por su enorme espada tipo Claymore y un escudo masivo, símbolos de fuerza y defensa. Ahora bien, si anteriormente has armado algún modelo RG de Bandai, este kit te va a resultar bastante familiar. Tiene la misma densidad de piezas, articulaciones tipo esqueleto interno y una construcción que se disfruta paso a paso. Diría que SNA se inspira claramente en este formato, pero con su propia identidad visual, más angulosa y mucho más caballeresca. El acabado del plástico es excelente, no necesita pintura para lucir bien, aunque sí, con un panel line fino y un top coat semi-mate el resultado sube bastante de nivel. En cuanto a los water decals incluidos, son pequeños pero marcan diferencia, tanto en el escudo como sus emblemas, numeraciones, todo encaja visualmente con el concepto de un caballero mecánico como tal. En este caso, después de armarlo de manera completa, estos son puntos claves que podríamos mencionar a considerar. Tenemos los pros, el cual posee una excelente separación de color, un ajuste bastante firme y preciso, posee los water decals para darle una más detallismo a todo lo que es el modelo como tal, posee una muy buena articulación y en sí posee un diseño visual el cual es brutal. Literalmente parece sacado un RPG medieval futurista. Y ahora vamos con sus contras. En sí hay puntos articulares como son las rodillas y parte de lo que son los codos que van a requerir un pequeño lijado para no forzar el inner frame y que se generan marcas de estrés o se puedan llegar a romper dichas articulaciones. El manual en sí es un manual bastante visual y sí lo que puede notar es que hay algunos errores de numeración con algunas piezas, en especial algunas piezas pequeñas. En este caso se da un número invertido de la pieza que debería ir. Igualmente pasa algo similar con los water decals. En este caso, en la página que viene el detalle de los mismos,
hay algunos que están invertidos, se tiene que ocupar el número contrario para que quede como se ve en la imagen. Y por lo demás, como es un kit bastante robusto y sus armas en sí, escudo, espada, son grandes, se siente bastante pesado y genera que no se pueden hacer tantas poses dinámicas sin alguna base. El Titán Great Sword de Tristan es un modelo que sorprende. SNA demuestra que hay vida más allá de lo que es Bandai, ofreciendo kits con personalidad, ingeniería sólida y un acabado que es visualmente impresionante. Si te gustan los mechas con un estilo de caballero y buscas algo distinto para tu colección, este sin duda vale la pena. Además, en cuanto a lo que es por precio, calidad y diversión al armar, se gana sin problemas un lugar en cualquiera de tus colecciones. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete a Matzero Kits para más builds y reviews de Model Kits. Cuéntame en los comentarios cuál de los caballeros de SNA quieres ver después o cuál tú ya has armado y cuál ha sido tu experiencia con ellos.